Bendito sea Dios para siempre. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. En esta oportunidad, hermanos queridos, vamos a compartir un mensaje que hemos puesto por título: La prudencia hace la diferencia. De nuevo, la prudencia hace la diferencia. Estaremos mirando cuán grande es la diferencia. ¿Y qué es la prudencia? La sabiduría y la prudencia van de la mano. El poder conocer, el poder entender las cosas, el poder actuar correctamente, el poder esperar lo que parece que no va a llegar, pero Dios te dice, espera lo que viene. Es importantísimo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, versículo 1. Veamos qué nos dice la palabra de Dios allí. El Señor Jesús estaba diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Me detengo un momentito. Cuando habla de insensatas, habla de personas que viven descuidadas muchas veces, pero otras veces rebeldes a lo que dice la palabra, no creen nada. Creen que las cosas van a suceder porque sí, no conocen. Estas 5 insensatas no previeron algo y no se prepararon. Las 5 prudentes sí se prepararon por si acaso. Y sigue diciendo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Concluye el Señor. Está hablando entonces una parábola que tiene que ver con estar esperando al Hijo de Dios que va a venir de nuevo a la tierra a buscar su pueblo. Está hablándonos el Señor de que hay personas que están preparadas, que se mantienen listas, dispuestas, atentas, prudentes en todo el sentido de la palabra. Y esas personas, cuando el Señor venga, no les va a tomar de sorpresa. Pero hay otras personas dentro del mismo cristianismo que viven de manera descuidada, insensatas totalmente. Ni siquiera obedecen lo que dice la palabra. Tratan de torcer conceptos bíblicos para aplicarlo a sus maneras de vivir mundanas. Y creen que están bien. Y de repente, cuando venga aquel día, ¿qué va a pasar? Jesús dijo: no sabemos cuándo va a venir el Hijo del Hombre, pero debemos estar siempre velando, atentos, dispuestos. ¿Qué pasó? Que cuando las insensatas vinieron, la puerta estaba cerrada. Qué triste que muchas personas
están corriendo ese riesgo hoy día. Qué triste, teniendo la Biblia, yendo a iglesias, escuchando mensajes y sin embargo no son prudentes, no hacen lo que deben hacer, no se preparan, no están atentos, se dejan desviar fácilmente, se dejan cambiar su manera de pensar, etc. Es tremendo esto. La prudencia hace la diferencia. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser prudentes. Si usted quiere profundizar en esa palabra prudencia, el libro de Proverbios tiene muchísimas referencias y todas las relaciona con la sabiduría, con el actuar correctamente, con el hablar correctamente, con el evitar ciertas situaciones, etc. Voy a ir a otro capítulo en Mateo, vaya por favor al capítulo 13, Mateo 13, verso 44. Dice así la palabra del Señor. Jesús aquí nos da también unos tópicos muy claros, muy importantes a nivel de ilustración, mostrándonos qué es el reino de los cielos. Mateo 13:44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Paremos allí. El reino de los cielos es semejante, dice, a un tesoro escondido, a una perla preciosa. Algo tan valioso que cuando una persona logra comprender el valor que tiene, dice, más nada de lo que tengo puede equivaler a lo que esto vale. Y está dispuesto a dar todo para adquirir aquello. Jesús dice, el reino de los cielos es así. No está el Señor tratando de que nosotros dejemos nuestros bienes para hacer negocios con Él. No es esto. Es comprender lo que el Señor nos está diciendo. Estamos en la tierra por un periodo muy corto de tiempo. Aún los que duran más de 100 años, eso no es nada comparado con la eternidad. Debemos conocer qué es lo más precioso, qué es lo más valioso. ¿Cómo podemos nosotros aplicar nuestro diario vivir en pos de aquello que es lo que más vale? ¿Qué podemos nosotros hacer para poder adquirir ese gran tesoro? Sí, estamos como aquellas vírgenes esperando todos, pero algunos están esperando de verdad, siendo prudentes, y otros están esperando siendo insensatos. Algunos sí dicen, sí, el reino de los cielos, ese es maravilloso, pero aquí en la tierra hay muchos valores terrenales que no quieres soltar, que no quieres dejar a un lado, que aún quieres compararlo a ciertas cosas que Dios dice. Y tratas de mezclar unas cosas con otras y eso no se puede, no se puede. Dios espera que nosotros reconozcamos que vale la pena sujetarnos a Él 100%, no 99%, 100%. Y usted dirá, ¿y quién podrá hacerlo? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo, porque Él es que perfecciona en nosotros la obra que empezó. Él es que nos ayuda a hacer la voluntad del Padre. Él es que nos equipa, Él es que nos prepara, Él es que nos orienta, etc. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces aprendamos a valorar lo que tenemos, que viene de parte de Dios. Y no mezclemos las cosas de Dios con las cosas del mundo, porque son muy dañinas. Otra vez Jesús está hablando aquí de que debemos estar dispuestos a dejar nuestra propia vida con todo, con tal de adquirir lo que Dios nos está ofreciendo. Algunos dirán, oh, eso es demasiado, demasiado. ¿Cuánto vale tu vida?
¿No crees que tu vida vale la pena mantenerla por la eternidad en el gozo del Señor? ¿O crees que tu vida solamente va a valer la pena mientras estás en la tierra y luego millones y por la eternidad de sufrimiento? Hermanos queridos, despertemos, despertemos. No seamos insensatos, seamos prudentes. Aprendamos lo que dice la palabra. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que conocieron el valor del reino de los cielos como ese tesoro, como esa perla preciosa, y decidieron entonces disponer sus vidas para el Señor. Por eso es que se dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y murió a sí mismo por mí. Y entonces empezamos a vivir para Dios. Cuando uno logra entender el valor del reino de Dios, de los cielos, como Jesús lo explica, es para que nosotros nos apliquemos a profundizar en eso que Jesús dice y que entonces nuestras vidas sean transformadas por ese conocimiento que lleva a una decisión, a una determinación radical, inquebrantable. Eso quiere el Señor, para usar nuestras vidas poderosamente en este mundo, de manera que muchas vidas sean afectadas para bien con lo que Dios nos ponga hacia ellos. Vaya por favor al libro de Filipenses, vamos a ver allí un ejemplo que el propio apóstol Pablo nos dice de él. Filipenses 3, versículo 7. Todos conocemos, o muchos, la vida del apóstol Pablo, cómo fue primero él mismo dice en este capítulo, en los primeros versículos, que él era irreprensible en el judaísmo, fariseo de fariseos, un hombre que se consideraba íntegro totalmente según la ley, la justicia que es por la ley. Pero luego, cuando conoce de Cristo y conoce lo que el Señor ofrece, él dice estas palabras, el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Su conversión fue radical. No hay un volver atrás. No hay un lamento que por qué dejé aquello y perdí lo otro. No lo hay, porque entendió que había hallado un gran tesoro que valía más que todo lo que tenía, que todo lo que él era, y decidió entonces dejar atrás ese tesoro y adquirir lo que Dios le ofrecía por premio para su vida. Dejó sus tesoros personales y adquirió el tesoro que Dios le estaba dando. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Déjeme decirle, si usted conoce a Jesús, dice, la plenitud de Dios se revela en Jesús. Pero para eso debemos comprender que es un tesoro que vale más que todo otro conocimiento que podamos tener. Es algo mayor a cualquier cosa terrenal que podamos adquirir. Jesucristo, conocerlo a Él, unirnos a Él, entender cómo Él opera, cómo Dios opera en la tierra para la salvación de las almas, entender lo que es el mundo después de este tiempo terrenal, cuando estemos allí en esas mansiones celestiales. Eso es maravilloso, pero para eso hay que tomar decisiones como la que Pablo aquí ha tomado. Y vea lo que dice ahora el apóstol Pedro. Voy a ir a primera carta de Pedro, capítulo 1. A nosotros que hemos ya venido a los pies de Cristo y hemos entendido que Jesús vino a la tierra, dio su vida, nosotros aceptamos su sacrificio, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, fuimos recibidos por Dios como hijos e hijas
Y ahora estamos en los caminos del Señor. Sí, pero acuérdate de las 10 vírgenes. Las 10 estaban esperando, supuestamente, pero solo 5 actuaron correctamente. Por eso aquí apóstol Pedro nos dice, primera de Pedro 1, verso 13, dice de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, comprende, enfócate. No te distraigas en lo que Dios te está mostrando. Busca conocer los detalles. Ceñir los lomos es como disponte totalmente a conocer y espera por completo en esa gracia que será manifestada cuando Jesús venga. No en lo que ya tienes, sino en lo que va a venir. Porque si te consideras que ya tienes todo, te vas a descuidar. Pero si crees todavía que viene algo, tienes que estar en alerta, atento, atenta, porque el enemigo anda también como león rugiente, buscando a ver quién se descuida para devorarle. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Otra vez. Esos deseos ya pasaron. Si vuelven, no les haga el dúo. No les lleves al cumplimiento. Haz que se mueran. Crucifica esos deseos de la carne, etcétera, nos manda la palabra. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ser santo significa apartados para Dios. No se mezcla con lo inmundo, no comete injusticia, no ofende a Dios, busca vivir solamente para agradar a Dios. Eso es vivir apartado para Dios. Dice entonces que como hijos obedientes tratemos de vivir así. Tratemos de vivir de manera agradable a Dios, reconociendo que Dios es santo, santo, santo. No se mezcla con el pecado, no hace nada indebido, no hace injusticia, no hay iniquidad en Él. Y nos dice que porque somos hijos de Dios tenemos que procurar vivir como Él nos dice. Dice él más adelante, el verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Paremos allí. De nuevo, nosotros hemos sido comprados, redimidos, rescatados, nuestras vidas que estaban perdidas, y Dios mismo nos ha comprado. Pero el precio que pagó fue demasiado caro, demasiado costoso. Le salió a Cristo el comprar tu vida y la mía y la de todos los seres humanos que tomen la decisión de confiar en Él y creer en Él para obedecerle. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. No lo olvidemos nunca. Y si Dios ha pagado ese precio por ti y por mí, ¿será porque valemos muy poco? ¿O será porque valemos mucho para Dios? Valemos mucho. Dios no quiere que nadie se pierda.
Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Somos valiosos para Dios, pero Dios obra con justicia. Dios ya ha preparado la manera de cómo los seres humanos pueden salvarse y no perderse. Pero los seres humanos tenemos que conocer lo que Él dice, tenemos que obedecer lo que Él dice y tenemos que vivir esperando el tiempo, porque no sabemos cuándo será. Nosotros debemos ser prudentes en todo. Y una persona que es prudente, repito, como decía al principio, es una persona sabia, entendida, conoce, discierne correctamente. Prudencia. La prudencia hace la diferencia. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender su palabra de una manera profunda. Y sabes, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que le pidamos, Señora, aquí estoy, no sé cómo hacer, cómo entender. Dice, dispón tus caminos al Señor. Enfócate en el Señor. Espera en el Señor. Él te va a guiar, Él te va a hablar. El Espíritu Santo es el maestro, Él te va a ir enseñando de acuerdo a tu nivel de capacidad para poder comprender las cosas. Él te va a ir mostrando. Tú dirás, es que no estudié mucho, es que no sabía. Eso es el pasado, el presente que estás en Cristo. Eres una nueva criatura. El mismo maestro te está enseñando. La Biblia dice, la unción que está en ti te enseñará todas las cosas. Y no necesitarás de ciertos tipos de maestros, porque la unción es verdadera. Entonces nos decimos, Señor, ayúdame a entender. Y no solo a entender, a obedecer. Y obedecer es demasiado importante, porque en la obediencia está la clave. No es porque alguien hable bonito y te quiera convencer, oh no, eso no vale nada. Lo que vale es el tesoro que Dios ofrece, eso sí vale. Y por nada lo podemos perder, pero debemos estar atentos. Recordemos siempre esas 10 vírgenes. Eran ellas invitadas a esas bodas, pero 5 no entraron. Le cerraron las puertas y ya no te conozco. ¿Por qué? Por descuidadas que fueron. Vamos al libro de Hebreos. Para nosotros ahora que estemos conscientes de que somos comprados con la sangre de Cristo, valiosos para Dios, ¿qué podemos hacer? Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ok? Porque Jesús abrió un nuevo camino y porque el Señor derramó su sangre preciosa, nosotros hoy podemos venir en plena confianza ante el trono de la gracia. Venimos al lugar santísimo. Dice, con nuestra conciencia de que estamos bien con Dios. Y si hay algo que el Señor nos revela, sabemos que Dios está allí para perdonarnos. Sabemos que el Espíritu Santo está allí para mostrarnos qué área no está correcta, nos redarguye. Venimos ante Dios confiados en que tenemos entrada porque Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Venimos allí con la conciencia limpia. Y la Biblia dice, si nuestro corazón no hay un redarguir, confianza tenemos en Dios. Y todo lo que le pidamos lo vamos a conseguir, nos dice la palabra. Entonces podemos venir ahora. Recordemos, porque Jesús derramó su sangre y abrió el camino, podemos venir a Dios.
Muchos dicen, oh, entonces a Dios no se le puede acercar porque si Él es santo, santo, santo y cualquier miradita que uno haga y cualquier cosita, entonces me va a fulminar. No es ese el sentido bíblico, pero hay personas que lo llevan a esa exageración para entonces manipular las personas. El sentido bíblico es, si algo te sucede, primero reconoce que fue por desobediencia. El Espíritu Santo te lo advirtió. Porque Él pone en nuestro corazón cuando es un engaño del maligno y dice, no caigas en eso, no vayas, no lo hagas. Pero el enemigo empieza a ponerte palabritas y tú no sabes la palabra y no lo sabes reprender, fácil vas a caer. Pero todavía, cuando vienes ante el trono de Dios, dice aquí la palabra, Jesús está allí. Jesús está al lado del Padre. Y Jesús entonces te recibe, el Espíritu Santo te dice, arrepiéntete. Ay, sí, Padre, perdóname. Jesús dice, yo pagué por esa también, Padre. Y el Padre te declara entonces absuelto, libre de pecado, libre de condenación, libre de las consecuencias. ¿Por qué? Porque puedes venir ante Dios como que es tu Padre. Es el juez del universo, pero es tu Padre. Dice el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Ok? Mantengamos firme, sin fluctuar. Muchas personas, a otros que son firmes, fieles, íntegros delante de Dios, ya sabe la cantidad de burlas, ya sabe la cantidad de cosas que le dicen, ya sabrás lo que le hacen tratando de provocarle. Pero la Biblia nos dice a nosotros que debemos tener cuidado. No podemos dejarnos llevar de la presión de los demás. El prudente no contesta de la misma manera que le hablan. Cuando le insultan, no da insultos para atrás. Cuando le maldicen, no maldice. Cuando le hacen algún daño, procura hacerle algún bien. A eso nos manda la palabra. Eso todo significa ser prudente. No habla por hablar, no dice mentiras, no hace nada indebido. En otras palabras, obedece lo que dice la Biblia claramente. Pero como dice también, manteniendo la esperanza. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está sentado en el trono. Yo sé que Él es fiel, Él es justo, Él es todopoderoso, Él es verdadero. Aleluya. Y estamos firmes. Y si vienen pruebas, no, que vengan las que quiera, porque no vendrá una sola prueba que Dios no nos dé también la salida. No vendrá un ataque que Dios no nos permita vencer, porque Dios es fiel. Entonces podemos ser fieles a Dios. Podemos vivir confiados en el Señor. Podemos hacer las cosas como Dios manda, mostrando sabiduría de lo alto y al mismo tiempo prudencia como Dios quiere. Vaya ahora por favor al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, versículo 1. Nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De nuevo, cuando nos bautizaron, nos dijeron, y seguimos diciendo cuando bautizamos a alguien, que cuando tú bajas a las aguas, te estás identificando con la muerte de Cristo, y cuando te levantan, te estás identificando con la resurrección de Cristo. Y la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Qué bueno, si estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y estamos viviendo todavía en la tierra, es porque hay una conexión perfecta allí. Y eso aplica a los que están bien con Dios, no a cualquiera. Hablando de las vírgenes, eso aplica a las 5 vírgenes prudentes, no a las otras. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos buscar las cosas de arriba,
lo de arriba vale más que lo de aquí en la tierra, pero lo natural es buscar lo de la tierra y algún día vendrá lo de arriba. Hermanos queridos, aprendamos a cambiar. Antes era un cassette que teníamos, ahora es una programación, un app por ahí. Pero cambiar nuestra manera de pensar. El mundo piensa de una manera, pero Dios tiene otra manera de instruirnos. Sigue diciendo, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ok? El novio se está tardando, se duermen. Sí se duermen, pero hay 5 que están preparadas. Pero hay otros dormidos que están descuidados. Pero aquí dice que cuando Él venga, entonces, dice, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estamos muertos para el mundo, pero estamos viviendo en Cristo. Recordemos esto. Si el mundo nos ve vivos, no porque estemos respirando, sino porque hacemos lo que ellos hacen y se complacen en que hacemos lo que ellos hacen, entonces estamos muertos como están ellos. No nos dejemos nosotros confundir. Pero si estamos, como dice la palabra, nos declaramos muertos para Cristo, para vivir para Cristo, pero entonces realmente la vida de Cristo se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, dice la palabra. Y la vida de Cristo fluye a través de nosotros y lleva vida a otras personas. Eso quiere Dios. Que seamos instrumentos de Él para impartir vida, vida, vida donde quiera que haya muerte. Pero para eso debemos considerarnos muertos a las cosas de este mundo, para que seamos siempre vivos para Cristo. Termino con una cita más en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, me acompaña allí por favor, versículo 6, porque algún día va a venir el que estamos esperando, el novio, va a venir por su iglesia, la novia. Algún día se va a llevar a cabo esa fiesta gloriosa en aquel lugar maravilloso. Algún día estamos esperándole, siendo prudentes. Quiera Dios que sí. Dice Apocalipsis 19, verso 6, y oí como la voz de una gran multitud. Ahí estará tu voz y la mía. Quiera Dios que sí. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí estamos mirando, la novia se ha preparado, quiere decir, se ha mantenido íntegra, no le fue infiel al prometido. Aquí está hablando lo que humanamente hablamos, el compromiso entre dos novios. Se comprometen, pero ese no es el día de la boda, no, pero se compromete y dice, yo voy a ser para ti, tú vas a ser para mí, ya no hay más nadie que nos pueda interesar o afectar. Hay un compromiso. Y si uno por ahí se fue a hacer cositas raras, déjame decirte, va a romper ese compromiso y puede que no le vaya bien. Aquí la novia es la iglesia que Cristo compró, pagó el precio, la dote, como se llamaba,
un pago para llevarse a la novia, a la virgen, pero cuando lo paga no viene a celebrar la boda todavía. Dice, pero esa es mía. La novia se ha preparado. ¿Cómo se preparó? Con todas las pruebas, tentaciones, sugerencias, etcétera, no cayó en ninguna. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es fiel con ella, con esa novia, porque ve su corazón dispuesto a querer agradar a Dios. Hacía obras dignas de un creyente, de un hijo, de una hija de Dios. Vivió como es digno de vivir nosotros que nos llamamos creyentes en Jesucristo. Y dice, es el lino limpio y resplandeciente, entonces estará aquel día sobre todos nosotros. Y termino con el verso 9 que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, bienaventurado tú donde estás, que eres llamado a participar de las bodas del Cordero. Santo es el Señor. Dios nos ha llamado. Permita a Dios que podamos entrar. Permita a Dios que cuando el novio venga, nos halle preparados. Que nadie se descuide y cuando venga a ver ya sea muy tarde y la puerta sea cerrada. Permita a Dios que nosotros, que Dios nos ha llamado para que participemos, podamos ser fieles hasta el final. Porque Dios sigue siendo fiel, siempre fiel hasta el final. Y dice que aun si somos infieles, Él permanece siendo fiel. Si nos arrepentimos, vuelve y nos perdona. Si decimos, Señor, mira todo lo que te fallé, pero de hoy en adelante cuenta conmigo, pase lo que pase, he hallado un tesoro que no quiero perder nunca. El Señor te dice, yo te creo, te voy a usar. Déjate usar por Dios. Permite que tu vida muestre el valor que Dios le ha dado al Jesucristo pagar por ti, derramando su sangre, que ahora tu vida sea usada para cosas demasiado valiosas, las cuales tienen que ver con el reino de los cielos, las cuales tienen que ver con las cosas espirituales, con las cosas que Dios ofrece para que nosotros vivamos con Él de una manera plena, de una manera digna, de una manera abundante. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito sea para siempre el Señor. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Alábalo, alábalo. Aleluya. Santo eres Dios. Santo es el Señor. Vamos a orar. Quiera Dios que la expectativa tuya aumente. Quiera Dios que la disposición de todos aumente. Quiera Dios que la fe nuestra y la esperanza aumente. Porque Dios es que nos está diciendo, prepárate más. El que es santo, santifíquese más todavía. El que está haciendo lo bueno, sígalo haciendo. Dios quiere que sigamos, que sigamos, que sigamos. Que cuando Jesús venga, nos encuentre haciendo lo que debemos hacer. Nadie haciendo lo indebido, todos haciendo lo correcto. Entonces, es tiempo en este día que vamos a celebrar la Santa Cena, muy apropiado para que pongamos nuestros corazones en orden delante de Dios, en paz con Dios. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y si tú estás atento a su voz, ya te ha hablado y te seguirá hablando. Ahora espera de ti que le respondas en arrepentimiento y pedir perdón en el caso que Dios te haya mostrado. Eso quiere el Señor. Entonces, luego vamos a celebrar la Santa Cena con corazones limpios, preparados, dispuestos para Dios. Eso quiere el Señor. Entonces vamos a orar y que tu corazón
pueda ser hallado por Dios en este día y mantenga para siempre puro, limpio, inmaculado por la sangre del Cordero, que es quien limpia y purifica nuestros corazones. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora, Dios, que hay tiempo, porque es tiempo de salvación, porque el Señor Jesús todavía no ha vuelto por su iglesia. Nosotros disponemos todas nuestras vidas delante de ti. Y cada vida, Señor, de los hermanos que están a la distancia con nosotros, nos disponemos para ti, Señor. Entramos y estamos delante del trono de la gracia, en el lugar santísimo, por la sangre del Cordero que fue inmolado y por el camino nuevo y vivo que Él abrió. Y aquí estamos, Dios, en tu presencia, pidiendo misericordia, compasión, que escuches cada oración de cualquier persona que se arrepiente de cualquier cosa incorrecta que haya cometido, que haya hecho. Perdona, Señor, sus faltas. Limpia, Señor, tu iglesia. Purifícanos, Dios. Permítenos vivir atentos, en alerta, siendo prudentes. Ayúdanos, Dios, a ser sabios, a discernir lo bueno de lo malo, lo limpio de lo sucio, lo santo de lo profano. Ayúdanos, Dios. Tú eres que estás en nosotros y nos guías a toda verdad. Queremos vivir para ti, estando siempre a tu servicio, porque decimos, como también dijo Pablo, todo lo demás que hemos adquirido o que pudimos haber sido, eso no es nada comparado con lo que hemos recibido, con conocer a Jesucristo de una manera excelente, con dedicar nuestras vidas a su servicio, sabiendo que estamos sirviendo al Rey de la Gloria, al Rey eterno, al Señor de los señores. Señor, gracias que nos das el privilegio de ser parte de tu pueblo, de tu ejército. Gracias, Señor. Sigue donde quiera que esté en tu pueblo hablando, Señor. Cualquier persona que aún no ha rendido sus vidas a ti, Padre, en esta hora recibe su confesión y recibe su entrega. Dios, que aquellos que habían vivido resistentes al llamado que tu Espíritu hace a ellos en sus corazones, en esta hora se rindan, se den cuenta que han hallado el gran tesoro de sus vidas. Gracias, Padre, porque eres tú que nos guías para que nosotros vayamos siempre por camino de paz, por sendero que nos lleva a la libertad perfecta en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.